Cuando el dinero funciona correctamente permite tareas tan importantes como el ahorro, el comercio y el cálculo económico que producen un mundo con menos división y más prosperidad. Sin embargo, a menudo el sistema monetario tiende a subordinarse a intereses particulares, pasando de ser una herramienta de coordinación y cooperación a convertirse en un instrumento insidioso de control y distribución de la riqueza. Bitcoin, un dinero que no puede ser corrompido por gobiernos y oligopolios, podría ayudar a construir una economía más eficiente y una sociedad más justa. Esto ha llevado a gobiernos a tratar de regular y prohibir a sus ciudadanos el uso de criptomonedas, pero quedan muchas dudas en el aire. ¿Se pueden regular las criptomonedas? ¿Cuál es la regulación en España? ¿Existen jurisdicciones amigables con las criptomonedas? Igual que antes se decía que Internet era un nido de ludópatas y pederastas, pues también se intenta vilipendiar Bitcoin para decir que solo se usan para el blanqueo de capitales, cuando todos sabemos que el principal instrumento para el blanqueo de capitales son los billetes de dinero fiat y así como el sistema bancario, ¿no? Lo que pasa es que, como dice Andreas Antonopoulos en un vídeo que vi hace poco, los bancos lo que pasa es que tienen una licencia para blanquear dinero que no tienen los demás. Y si a un banco le pillan, pues le ponen una multa que ya cuenta con ello en sus balances y a seguir para adelante, ¿no? Ahora, si un particular comete la más mínima irregularidad, pues te enfrentas a años de cárcel. Blockchain y criptos en español, un podcast de Juan Sebastián Landi donde locos, geeks, rebeldes y todos quienes desean aprender sobre blockchain y criptomonedas tienen un espacio para compartir. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Blockchain y criptos en español. Este es el episodio número 36 y hoy es sábado 26 de febrero del 2022. El precio de Bitcoin está alrededor de los $40,000, $39,000, $40,000, y han pasado exactamente 13 años, un mes y 24 días desde que se minó el primer bloque de Bitcoin. El día de hoy vamos a hablar acerca de Bitcoin, de fiscalidad en España, de temas legales de criptomonedas, y para esto tengo un invitado especial que es el abogado Javier Maestre. Es español, les voy a contar un poco de su background. Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta además con las especialidades Jurídico Empresarial y Jurídico Comunitario de la Universidad San Pablo, colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde enero del 1996 y miembro de la Corte de Arbitraje en las especialidades de Propiedad Industrial, Intelectual y Nuevas Tecnologías y Derechos de Contratos. Comenzó su carrera profesional en el despacho de Santiago Muñoz Machado y en la asesoría jurídica del grupo de empresas de la Fundación 11. Así que este es el invitado que tengo para este episodio número 36 de Blockchain y criptos en español, así que comenzamos. Antes de empezar con el episodio de hoy, déjame comentarte sobre los servicios que utilizamos en este podcast y te podrían ser de utilidad. Bitrefill.com. ¿Deseas utilizar tus criptos para comprar comida, viajes, ropa, tecnología y mucho más? Ahora lo puedes hacer a través de Bitrefill.com, donde podrás comprar tarjetas regalo para varios servicios y pagarlo directamente con Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas criptomonedas más. Puedes crear una cuenta ahora mismo con el link de referido que encontrarás en la descripción de este podcast, y por todas las compras que realices recibirás Bitcoin como regalo. Swapspace. Si deseas cambiar criptomonedas, puedes hacerlo directamente en nuestro exchange de swapspace.co. Cambia entre criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y muchas más sin necesidad de crear ninguna cuenta ni dejar rastro. Link en la descripción. Ledn.io. Ahora puedes hacer crecer tus ahorros con una cuenta de ahorros Bitcoin. También puedes ahorrar en USDC, una moneda estable con la cual te pagarán un interés mucho más alto de lo que te paga actualmente tu banco. Crea una cuenta en Ledn.io ahora mismo con nuestro link de referido, que lo podrás encontrar en la descripción de este podcast, y empieza a ver crecer tus ahorros. Sin más, continuamos con el podcast. Bienvenido, Javier, al podcast. Gracias por compartirnos un poco de tu tiempo. Estoy seguro que tienes muchas cosas que hacer, pero te agradezco muchísimo por formar parte de este podcast. Así que te doy la bienvenida, Javier. Bienvenido a Blockchain y criptos en español. Muy bien, muchas gracias, Juan, a ti por invitarme a compartir este rato contigo y con tus oyentes.
Bueno, Javier, a Javier lo descubrí en Twitter justamente por algunos hilos de temas de criptomonedas y más que todo de un libro interesante que ya nos va a contar Javier, que él ha sido colaborador en este proyecto. Entonces, Javier, cuéntanos a los que nos están escuchando en este podcast, ¿quién es Javier Maestre? Bueno, pues yo a la profesión a lo que me dedico soy abogado. Yo estudié Derecho con algunos estudios también en económicas, aunque no tengo la licenciatura, ¿no? Pero a lo que me dedico fundamentalmente es al ejercicio de la abogacía, ¿no? Lo único que siempre me ha gustado mucho la informática, ¿no? Desde la época que era estudiante y empezábamos con la época de los PC, estamos hablando de los años 80, luego en los años 90 con Internet y ahora con las criptomonedas, que es el último avance tecnológico que nos ocupa. ¿Y desde cuándo estás metido en el tema de criptomonedas? Bueno, pues yo calculo que sobre el año 2012 más o menos, por ahí sería cuando empecé a hablar, o sea, empecé a oír hablar de Bitcoin. Y el primer artículo que tengo escrito sobre Bitcoin, creo recordar que es del año 2013. Entonces, como digo, a mí me parecía que había muchos paralelismos con Bitcoin de la Internet que viví yo en los años 90, ¿no? Y entonces, pues me di cuenta del potencial disruptivo que tenía. Y bueno, y aunque éramos 4 gatos, lo mismo que en los años 90 éramos 4 frikis los que nos metíamos en Internet y demás, pues también en el año 2012, 2013, pues también éramos muy pocos, ¿no? Lo que considerábamos que esto del Bitcoin iba a tirar para adelante, ¿no? Yo era un bicho raro, ¿no? A todo el que le hablaba de Bitcoin me decía que no estaba bien de la cabeza. Pero bueno, era lo mismo que me pasó en los años 90 como cuando empecé a hablar de Internet. Sí, es curiosa esa analogía que yo también... Bueno, tú eres uno de los early adopters que estás desde el 2012 en esto. Estoy más o menos desde el 2017 y me ha tomado ya va casi 4 o 5 años del tratar de explicarle un poco mejor a la gente, y ese es el motivo por el que nació el podcast, porque éramos un grupo de amigos, de geeks, ahí chateando en Telegram, cuando nos dimos cuenta que muchísima gente tenía muchas dudas de esto. Así que bueno, para eso estamos aquí, para explicar y hacerles entender un poco a la gente lo mejor que podamos. Y también quiero que me cuentes, bueno, no solo de criptos vivimos, a pesar que desde que estoy en criptomonedas casi las 24 horas estoy pensando en eso, pero cuéntame, ¿cuáles son tus hobbies? ¿A qué otra cosa te dedicas? Bueno, mi hobby principal, yo soy muy aficionado al vuelo libre y mi hobby principal ahora pues es volar en parapente. Siempre que tengo un hueco, pues me voy y me echo un vuelito. Este fin de semana parece que va a estar el tiempo mal. Igual el domingo se deja y nos podemos ir a dar un vuelo, ¿no? Tengo también el título de piloto de velero, de planeador, de avión sin motor. Y bueno, hasta hace 4 o 5 años que tuve una lesión de escafoide, jugaba también al baloncesto, pero lo tuve que dejar por la lesión que tuve en la muñeca. Y eso, vamos, mi hobby principal ahora pues es el volar en parapente, es lo que realmente me apasiona. Ah, mira, qué interesante. Yo ahora estuve en fin de año en Sudamérica y pude practicar parapente en las playas de Ecuador y me pareció algo increíble. Nunca había tenido esa sensación, al menos de hacerlo en playa. Lo había hecho antes en montaña, en las sierras, y la experiencia es completamente distinta. Hombre, es muy distinto volar en montaña, volar en la playa. En la playa el viento es muy laminar, no hay térmicas, con lo cual las condiciones son tremendamente estables. Yo en playa la verdad es que he volado alguna que otra vez, pero es muy raro, ¿no? La mayoría de las veces vuelo en montaña, en térmica, que son unas condiciones distintas, más exigentes, ¿no? Hay que tener más cuidado, ¿no? Cuando vuelas en montaña. Sí, eso también me di cuenta. Cuando alguna vez volé en montaña tenías tú que ir corriendo montaña abajo, jalando el parapente para que alce, mientras que en la playa solamente lo alzas y el viento te lleva ahí en la playa. Pero es una experiencia única. A los que los escuchan les recomiendo que la practiquen, porque a los que no le tienen miedo a las alturas, claro está. Sí, no, yo desde luego es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Eso de estar volando, tan solo oyendo el aire y si vuelas en montaña, el poder compartir una térmica, estar girando, ascendiendo con buitres, que los tienes ahí casi que los puedes tocar, eso es una experiencia realmente increíble. Sí, bueno, ahora estoy yendo al tema de lo que es lo principal de este podcast.
vamos a conversar un poco de las criptos y Bitcoin desde el punto de vista de un abogado que es uno de los early adopters que está desde el 2012 aquí. Entonces tengo algunas preguntas para hacerte en temas de tu propio pensamiento, tu concepto acerca de las criptos, y también un tema de regulaciones en lo que es de España específicamente, que es donde tienes más experiencia, porque ya se nos viene acá, si no estoy mal, creo que es entre marzo y abril que se tiene que declarar. Entonces hay muchísimas dudas para quienes estamos en España de cómo se tiene que hacer eso, qué normativas hay, qué cambios hay. Y cabe mencionar que Javier está en Madrid, así que para los que decían ese acento de dónde es de acá, de España, Javier. Así no, yo soy extremeño, pero llevo ya afincado en Madrid mucho tiempo, muchos años. En Madrid. ¿No? Sí, pero bueno, para los latinoamericanos es difícil entender el tema de acentos españoles, así que más o menos para nosotros son casi los mismos. Yo que ya llevo tiempo acá ya puedo diferenciar un poco de la gente del sur y la gente de otros lugares, pero bueno, para que la gente se haga una idea. A ver, cuéntanos, Javier, ¿cómo está la regulación en España? Ha habido desde el año anterior, si no estoy mal, hace 2 años, el famoso, esta ley 720, algo así, que se va a aprobar, que no se va a aprobar, supuestamente. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que tú sabes hasta ahora de la regulación? Te refieres al modelo 720, ¿no? El modelo 720, sí. Ha habido ríos de tinta sobre el modelo este, ¿no? Bueno, en líneas generales podríamos calificar la regulación actual como incipiente. De momento está, digamos, empezando a legislarse todo lo relacionado con las criptomonedas, ¿no? Pero a mí me recuerda, como igual que antes hablaba, que me recuerda esto mucho a la época de la primera Internet, o de cuando empezó Internet, en los años 90 a popularizarse, pues la regulación va en la misma línea. Lo que quieren es, los poderes establecidos, lo que intentan es parar el uso de esta tecnología. Pensemos, por ejemplo, en los años 90, cuando la administración Clinton sacó la Communication Decency Act, que con la excusa de proteger a la infancia, lo que quería era regular el uso de Internet. Y al final el Tribunal Supremo norteamericano la acabó declarando inconstitucional, ¿no? Bueno, pues entonces, igual que con Internet en los años 90, lo que se pretendía era parar el uso de esa tecnología hasta que los poderes establecidos la entendieran, la comprendieran y pudieran apropiarse de sus posibilidades de uso, pues la regulación en ciernes que hay sobre la criptomoneda, que básicamente es la relativa al blanqueo de capitales y ahora recientemente el tema del registro en el Banco de España, igual que el reglamento MiCA que se está preparando en Europa, pues va un poco en la misma línea. Es imponer barreras de entrada al mercado, barreras económicas, legales y regulatorias, con la intención de hacerse con ese negocio. Y en este sentido, pues claro, Internet ha cambiado la forma de hacer negocios y relacionarnos en muchos ámbitos, pero el sector financiero parecía que había quedado un poco al margen de esta revolución que supuso Internet, ¿no? Y entonces, igual que antes se decía que Internet era un nido de ludópatas y pederastas, pues también se intenta vilipendiar Bitcoin para decir que solo se usan para el blanqueo de capitales, cuando todos sabemos que el principal instrumento para el blanqueo de capitales son los billetes de dinero fiat y así como el sistema bancario, ¿no? Lo que pasa es que, como dice Andreas Antonopoulos en un vídeo que vi hace poco, los bancos lo que pasa es que tienen una licencia para blanquear dinero que no tienen los demás. Y si a un banco le pillan, pues le ponen una multa que ya cuenta con ello en sus balances y a seguir para adelante, ¿no? Ahora, si un particular comete la más mínima irregularidad, pues te enfrentas a años de cárcel. Un poco también lo que pasa con los paraísos fiscales, que han estado ahí desde siempre, pero claro, solamente estaban al alcance de los realmente poderosos. Si a ti particular o digamos, o eres de un pequeño o mediano empresario, se te ocurre meterte en el rollo de los paraísos fiscales, pues vas a salir escaldado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo, que me voy por las ramas. Volviendo al tema del Bitcoin, como digo, eso afecta de lleno a la configuración del sistema financiero internacional y nacional de los distintos países. Entonces, la normativa lo que hace es utilizar como excusa las previsiones que hay en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, pero como digo, es una excusa que lo que quieren es cercenar, limitar un nuevo espacio de libertad que se está abriendo camino. El propósito verdadero de toda esta normativa,
yo creo que no es más que prolongar un poco más la estafa piramidal en la que al final se ha convertido el dinero fiat. Y así como el negocio de las empresas y los bancos, que de momento sostienen, digamos, coloquialmente el tinglao del dinero fiat. En este sentido, creo yo que, y ahora que se habla mucho, por ejemplo, de los CBDC, creo que los bancos deberían espabilar, ¿no? Porque como los bancos centrales saquen adelante, aunque bueno, eso igual lo hablamos más adelante, el tema de los CBDC, pues si los bancos centrales sacan los CBDC, pues los bancos tradicionales pueden ver seriamente su viabilidad. Pero bueno, eso ya si nos da tiempo lo tratamos más adelante. Sí, no, yo concuerdo contigo en lo que dices, justamente de Andreas Antonopoulos. También yo he leído todos sus libros. Ahora estoy por empezar a leer el de Master in Bitcoin y él habla de todo eso. Los bancos son los únicos que tienen licencia para hacer el lavado de dinero y cuando les ponen multas, ellos no es ni un 10 ni un 20% de lo que lavaron, así que lo siguen haciendo. Y bueno, a lo que iba del modelo 720, este año tampoco se va a implementar, ¿no? Creo que está en veremos para el año que viene, ¿verdad? Exactamente, esas son las previsiones que hay. Las previsiones son que hay bueno, o sea, bueno, el modelo 720, para los que no lo entiendan, es un formulario de la Hacienda española en virtud del cual tienes que declarar los bienes que tienes en el extranjero. Entonces se especulaba si esto habría que aplicarlo a las criptomonedas o no y en qué sentido, ¿no? Entonces, en el 2021, el año pasado, sacaron una ley en virtud de la cual se decía que iba a haber que los particulares iban a tener la obligación de informar sobre las monedas virtuales situadas en el extranjero de las que sea titular, ¿no? Vamos, en síntesis dice eso, ¿no? Entonces, claro, pero ¿qué sucede? Que está pendiente de desarrollo reglamentario. Está la habilitación legal para imponer esa obligación, pero todavía no ha salido el reglamento de desarrollo de la ley, por lo tanto esa obligación todavía no es exigible. Había muchas dudas. La gente preguntaba, bueno, entonces, si yo tengo las criptomonedas, tengo los bitcoins en un hardware wallet, en un hard wallet, ¿los tengo que declarar o no? Y de momento no. O sea, si tú tienes la custodia de las claves privadas, entonces no hay previsiones de que vaya a haber que notificar nada. Pero vamos, eso no nos podemos fiar que en cualquier momento cambie. Pensemos, por ejemplo, que en Estonia, que era uno de los paraísos criptos, por decirlo de alguna manera, en Europa, están tramitando una ley donde se ha especulado la posibilidad incluso de que prohíban los hard wallets. O sea, de que tengas que tener siempre un wallet custodial, ¿no? Y bueno, y no podemos tampoco olvidarnos de la orden ejecutiva 6102 de Roosevelt de 1933, ¿no? Que confiscó todo el oro de los ciudadanos estadounidenses en pleno siglo XX. Con lo cual, digamos que las previsiones que hay ahora mismo en relación con los particulares es que tendrán que informar siempre y cuando utilicen los servicios de alguien que custodie esas criptomonedas en el extranjero. Luego está, por otro lado, la obligación que tienen los exchange de informar. Vamos, los exchange, las empresas que prestan servicios de custodia e incluso también las empresas que hagan, que creen criptomonedas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que nos entendamos. Entonces eso fue esa misma ley, la ley que se publicó en verano del 2021, modificó la ley del IRPF y entonces estableció que estas entidades, es decir, las de custodia, los exchange y los que pongan en el mercado criptomonedas, se establece la obligación de informar a Hacienda de los titulares, de sus saldos, de las operaciones que se hayan hecho, de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, es decir, en fin, ser absolutamente transparentes con Hacienda. Y eso también está pendiente de desarrollo reglamentario. Está la habilitación legal, pero estamos pendientes de que el Ministerio de Hacienda, que ya ha anunciado que está trabajando en ello, pues haga los reglamentos que concreten estas obligaciones. De todas formas, aquí también hay que tener en cuenta una cosa. Ya en el año 2018,
Hacienda mandó una carta, y eso hay noticias públicas por ahí, a un total de 60 empresas, por lo visto, entre ellos a mí yo también recibí esa carta. Y una carta donde te requería para que, como yo tengo, digamos, en la web desde hace tiempo el tema de Accepting Bitcoin, ¿no? Pues se ve que la vieron los de Hacienda y me mandaron la cartita, ¿no? Y entonces me pedían el porcentaje de facturación, o sea, el porcentaje de mi facturación que había sido abonado con criptomonedas, incluyendo una diferenciación entre qué criptomonedas había aceptado. Copia de las facturas y de los tickets o facturas simplificadas de productos y servicios que se hubieran vendido con criptomonedas. La identificación de la dirección de recepción, como quien dice la mía, y la del cliente que había realizado los pagos. En fin, que digamos que aunque esa previsión legal todavía está falta de desarrollo reglamentario, en cualquier momento Hacienda puede requerir a un exchange que le diga, oye, de esta persona que sé que es cliente tuyo, dame todo lo que tengas. O sea que eso al día de hoy ya puede pasar, ¿no? Pero bueno, eso, como tú lo decías, creo que es solo para exchanges que están basados en España. Por ahora creo que solo está B2Me y Together. El resto de exchanges está todavía en proceso de acreditarse en España, ¿verdad? Sí, pero y los que tengan establecimientos en España también. O sea, esto sería a las empresas españolas, pero también a las empresas que tengan establecimientos en España. Entonces, bueno, a una empresa que no tenga establecimiento en España, pues en principio difícilmente la van a poder obligar, ¿no? Uh-huh. Pero Binance, por ejemplo, me parece que ya tiene establecimiento en España, con lo cual a Binance le sería de aplicación esta. Y ¿qué sucede también? Que para poder operar en España, lo normal es que al final te acaben exigiendo tener algún tipo de establecimiento. Si no, o sea, toda la normativa que se prevé probablemente vaya en esa línea, ¿no? Y que te obliguen a tener algún tipo de establecimiento en España precisamente para poder obligarte al cumplimiento de todas estas obligaciones. Sí, algo curioso que yo leí esta semana en Cointelegraph es que el polémico modelo 720 había sido rechazado por la justicia europea. No sé si lo leíste, había un abogado español, Alejandro del Campo, que él se había ido hasta Bruselas para poner esto en cuestionamiento, y es por eso que la Unión Europea la había desistido y por eso sigue en proceso en España. No sé si sabes un poco del tema, a ver si nos comentas. Sí, digamos, no conozco todos los detalles, pero sí que sé que la justicia europea ha declarado ilegal el modelo 720 en algunos de los aspectos, no en todos, ¿no? Como por ejemplo el tema de las multas, el tema de que no prescribieran las infracciones, etcétera, ¿no? Pero lo que se está especulando también es que Hacienda va a sacar un nuevo modelo para el tema de las criptomonedas. Es decir, no van a aplicar el modelo 720, sino que van a crear uno nuevo, precisamente a lo mejor para evitar las dudas que hay sobre la legalidad del modelo 720, van a crear el modelo 721 para las criptomonedas. Eso es lo que se está especulando, ¿no? Pero esto, bueno, de momento no tenemos certeza de qué es lo que van a hacer. Si las van a incluir en el 720 o van a crear uno específico, el 721 para ello. Bueno, por ahora es entonces obligatorio declarar las criptomonedas que tengas en algún servicio de exchange, lo que sea dentro de España. Eso es lo que es obligatorio ahora. Ahora de momento no hay que declarar nada. O sea, se supone que habrá que declararlo en el año 2023. Hombre, había gente que decía que igual aprobaban en este primer trimestre el reglamento con efectos retroactivos y entonces tendrías que declarar las del 2021. Pero, en fin, con la que está cayendo entre unas cosas y otras, veo complicado que lo vayan a sacar en este primer trimestre toda la regulación. Con lo cual, lo normal es que sea en el 2023 cuando haya que declarar las criptomonedas que hubieras tenido en el 2022. Lo que pasa es que esto es simplemente la obligación de declarar que tienes las criptomonedas. Hay que tener en cuenta que si tú has obtenido ganancias patrimoniales, o sea, has hecho operaciones de trading, entonces eso lo tienes que declarar en el IRPF como una ganancia patrimonial. Pero eso ha sido, digamos, toda la vida así. O sea, esto es simplemente para declarar las criptomonedas que tú tienes.
Si tú has estado vendiendo y comprando y has obtenido un beneficio cuantificable en euros, bueno, no solo en euros, sino has obtenido algún tipo de beneficio, entonces eso lo tienes que declarar como renta, como ganancia patrimonial en la declaración del IRPF. Pero bueno, eso entiendo yo que todo el mundo tiene claro que es así. Y bueno, ¿qué opinas tú de eso? Porque yo creo que el tema de regulación, por lo que te piden, operaciones que haces, a qué dirección se envió, o sea, incluso cuando haces swap de criptomonedas se llega a complicar mucho más la cosa, o cuando tienes airdrops, o con la simple excusa de que perdiste las llaves y que ya no los tienes. ¿No crees que se complica mucho el tema de regulación comparando con otros países como El Salvador, por ejemplo? Allá no tienes que declarar nada y está libre de impuestos y todo eso. Claro, una cosa es que tú hagas una operación que, yo qué sé, que hayas comprado 1.000 euros en Bitcoin en el año 2018, los hayan mantenido ahí sin hacer nada y en el 2021, 2022 las vendas y hayas obtenido una ganancia patrimonial con una sola operación, ahí es relativamente fácil, pero claro, la gente, que está continuamente comprando y vendiendo, haciendo swaps, haciendo, lo que serían permutas, ¿no? Participando en hydros y tienes un hydro de una moneda y luego la cambias a otra y esa a su vez por otra y demás y tal, pues claro, eso se supone que tú deberías tener contabilizadas todas y cada una de las operaciones que tienes. Lo cual, imagínate además si el que sea utiliza un robot, un bot de estos de inversión, que puede hacer miles de operaciones al día. Claro, si tienes que hacer por cada operación, tienes que hacer un cálculo de las ganancias o pérdidas que has obtenido, pues bueno, si utilizas un bot de estos, como imprimas toda esa documentación, pues vas a inundar Hacienda con papeles, ¿no? En fin, eso desde luego debería revisarse todos estos criterios y llegar a la adopción de unos sistemas que sean más razonables. No tiene sentido, desde luego, hoy día que tengas que sobre todo las permutas entre criptomonedas, no tienen sentido ninguno que tengas que hacer una liquidación de lo que has ganado o lo que has perdido, de la ganancia patrimonial o de la pérdida que supone esa operación. Yo entiendo que lo lógico sería ir a cuando se pase a fiat. En el momento en que tú pasas del ámbito cripto, de la criptomoneda, al ámbito fiat, pues entonces ahí sí hacer una liquidación. Pero tener que ir monitorizando todas y cada una de las transacciones, seguro que más de uno, que como digo, que hace miles y miles al año, es prácticamente inviable. Sí, yo también concuerdo contigo. En algún otro episodio lo comentamos, estuve en una charla con un grupo de abogados de Latinoamérica que también estaban recién viendo el tema, cómo lo hacen, y muchos de ellos dijeron que la única forma en la que se podría hacerlo es cuando se pasa de cripto a fiat a través de entidades reguladas, es decir, a través de bancos o exchange regulados, porque tampoco pueden controlar que si yo me voy a un café o a un parque y le doy mis criptos a tal persona y ella me da en papel, eso no lo pueden regular de ninguna forma, no se puede. Entonces, es solamente a través de entidades centralizadas. Hombre, vamos a suponer que tú compraras Bitcoin hace 5 años y te vas al parque y lo vendes en el parque. Tú ahí, en teoría, has tenido una ganancia patrimonial que deberías tributar por ello. Pero claro, eso ¿quién lo fiscaliza? De momento no tenemos, hasta donde yo sé, cámaras con reconocimiento facial en los parques para ver si estás vendiendo droga o estás vendiendo Bitcoin, ¿no? Sí. Bueno, y en el tema de minería, ¿cómo está la situación en España? Creo que algo leí, eso sí se tiene que declarar, algo así, el tema de minería. No sé en cuanto a la cantidad de minería, o depende el hashtag, el poder de hash que tengas, no lo sé. O si tengas una PC de gamer poniéndola a minar, eso no lo sé. No sé si tú sabes el tema de minería, cómo está regularizado en España. Bueno, hasta donde yo sé, no hay una regulación específica para la actividad de minería. O sea, lo único que hay son consultas a la hacienda pública sobre, digamos, cómo hay que tributar la actividad de minería. Pero no hay una regulación. O sea, igual que, por ejemplo, para los exchanges sí que hay un
una regulación, con un registro que te tienes que registrar en el Banco de España, etcétera. Para la minería no hay nada de eso. Lo único que hay es una resolución, las consultas, la resolución de unas consultas a Hacienda, donde la conclusión que podemos extraer básicamente es que la actividad de minería está exenta de IVA. O sea, no... Porque claro, una de las dudas que había es los bitcoins. O sea, si yo mino bitcoin, los bitcoins que consigo, y luego al margen de que los pase luego a euros o no, ¿no? Sí tengo que pagar IVA por esa actividad o no. Y entonces Hacienda ha dicho que no, que la actividad de minería, como asemeja el bitcoin a una divisa, dice que formaría parte de servicios financieros, aunque realmente, o sea, un minero no hace servicios financieros. Un minero lo que hace es más un servicio informático que un financiero. Pero bueno, lo que viene a decir Hacienda es que es una actividad exenta de IVA. Entonces, eso implica dos cosas, ¿no? En primer lugar, que no tienes que pagar IVA por los bitcoins que consigas, pero también implica que no te puedes deducir como IVA las cuotas que tú soportes por los equipos y la electricidad que pagues. Es decir, yo compro un ordenador y el ordenador me lo venden con IVA, pero no me lo puedo deducir el IVA. El IVA lo tengo que meter como gasto. Esa sería la principal consecuencia. Sucede que puede haber empresas donde la minería sea una actividad parcial. O sea, es decir, el otro día vi, por ejemplo, en la tele una granja de animales que parece ser que estaba utilizando el estiércol que generaban los animales para crear electricidad y con esa electricidad ponerse a minar. Pues claro, la actividad de ganadería tiene su régimen de IVA, que no sé cuál será, si es un reducido o no, pero claro, la actividad de minería no tiene IVA. Entonces tendría que ver qué recursos se dedican a una actividad y a otra, y ahí establecer un porcentaje, y podría complicar un poco más lo que es el tema de los impuestos, ¿no? Y podría haber a lo mejor discrepancias con la administración en cuanto a... O sea, si tú te deduces, por ejemplo, el IVA de un ordenador y luego va a una inspección y dice, oye, es que este ordenador no lo estás dedicando para la actividad de ganadería, lo estás dedicando para la de la minería, con lo cual aquí te has deducido el IVA y no te lo puedes deducir. Podría haber problemas de eso, ¿no? Pero vamos, como digo, no hay una regulación, hasta donde yo sé, desde luego, que indique que un minero se tenga que registrar en algún sitio o que tenga un régimen específico de permisos o algo por el estilo. Bueno, interesante. Hemos conversado del polémico modelo 720, qué se tiene que declarar, qué no se tiene que declarar, en qué estado se encuentra. Bueno, los exchanges que ya están obligados a dar la información a Hacienda. También hemos conversado de regulaciones de minería, de cómo está eso en España. Y bueno, ahora vamos un poco al tema de CBDCs que mencionaste antes. O sea, si lo comparamos con Bitcoin, y yo le veo más desventajas que ventajas, pero quiero ver tu opinión, tú como en la parte legal, con más experiencia que tienes incluso en este mundo cripto. ¿Qué opinas tú de las Central Bank Digital Currency, las monedas de los bancos centrales? ¿Qué ventajas le ves y desventajas comparado con Bitcoin? Hombre, yo la verdad es que soy muy crítico, ¿eh? Debo reconocerte que yo ventajas no le veo ninguna. Yo solo le veo desventajas. No alcanzo a ver las ventajas que puede tener. Ventajas para el Banco Central y para los estados, pero para los ciudadanos no creo yo que tenga muchas ventajas. De todas maneras, perdona, aquí lo primero que habría que ver es determinar a ver cómo se implementan la CBDC, ¿no? Porque hay distintas opciones. O sea, hay un informe del BBVA que si quieren luego, Juan, te lo paso por si lo quieres poner en las notas o para consulta. Sí, por favor, lo ponemos en los recursos del podcast. De los que estén interesados, que se ocupa de una forma bastante extensa de la CBDC y tiene cosas interesantes, ¿no? Entonces, una de las cosas que se analizan es las distintas modalidades que hay para implementar una CBDC. Porque una de las opciones que se especula es que sea simplemente una moneda de liquidación interbancaria. Es decir, que las actuales cámaras de compensación que hay cuando los bancos se prestan dinero unos a otros, bueno, pues que eso se sustituya por el CBDC y que esas liquidaciones entre bancos se hagan a través del CBDC, pero que las personas de la calle, las personas como tú y como yo, no tengamos acceso al CBDC.
Entonces, bueno, pues eso a nosotros, si se implanta un CBDC de esas características, pues ni nos va ni nos viene. Digamos que nos da igual que los bancos apunten en un papel a mano las cuentas entre ellos, que lo hagan en una Excel o que lo hagan usando una CBDC. Es algo que a nosotros nos sería indiferente. Bien, ese sería un extremo de las posibilidades de CBDC, y el otro extremo sería que, o sea, como digo, hay grados, ¿no? Y el otro extremo sería aquel CBDC controlado directamente por el Banco Central, donde cada una de las personas tenga una cuenta en el Banco Central con los CBDC que estén a su nombre y controlados por el Banco Central. Ese sería, digamos, el escenario más extremo. Claro, si se da ese escenario más extremo, puede suponer la desaparición del efectivo, con lo que implica de pérdida de privacidad. Porque claro, si el Banco Central, si vamos a ese extremo, el Banco Central tendría absolutamente control de todo lo que hacen los ciudadanos. O sea, se controlaría hasta el último céntimo que se gasta. Habría una fiscalización permanente del gasto de los ciudadanos. Pero no solo eso. Es que si además nos obligan a tener una especie de custodia de las claves privadas por parte del Banco Central, pues resulta que eso no posibilita una confiscación inmediata de los fondos por los poderes públicos, lo cual es un riesgo tremendo, ¿no? Vemos en los momentos de incertidumbre que hay, si ahora mismo ven que, pues yo qué sé, que tú tienes una novia de Rusia, por decir algo, y con la que está cayendo de Ucrania, y dice, uy, este tiene una novia rusa. Pues seguro que el dinero que tiene la CBDC lo va a mandar a Rusia para invadir Ucrania. ¡Pum! Te corto las wallets que tienes en el CBDC y me quedo con todos los euros digitales. Claro, ese tipo de confiscaciones, recordemos la orden ejecutiva de Roosevelt de 1933, pues puede pasar en cualquier momento, ¿no? Luego hay que tener en cuenta que también ese dinero, como todo dinero digital, es programable. Y había que ver cómo lo programan, porque incluso hay veces que se ha hablado, y eso también es algo que se comenta del yuan digital, ¿no? De que vayan a imponer una fecha de caducidad al dinero. Sí. O sea, para que tú no lo atesores, lo gastes y contribuyas al consumismo, no a la vorágine del consumismo a la que parece que nos obligan los poderes, ¿no? Para reactivar la economía, podrían tener una fecha de caducidad. Entonces, claro, tú estás ahorrando, se te pasa la fecha de caducidad y ¡pum! Te has quedado sin el dinero que has ahorrado, ¿no? Luego, por otro lado, hacer eso y tenerlo controlado, como digo, si se llega a ese extremo, pues podría suponer un freno a la actividad bancaria e innovación en el sector financiero, ¿no? Poniendo en riesgo incluso la propia supervivencia de los bancos. Pero también es verdad que hay que reconocer que ellos se la han buscado, ¿no? Porque claro, se dice que la CBDC permitirían que la política monetaria por parte del Banco Central pudiera transmitirse de una forma mucho más rápida sin los bancos. Y entonces en el informe del BBVA que comento dice que el sistema financiero cambia. Eso es lo que dice el BBVA, dice el sistema financiero cambiaría completamente con respecto al que conocemos actualmente. Claro, una de las funciones que tienen ahora mismo los bancos es ser correa de transmisión de esa política monetaria que impulse el Banco Central. Si se consigue una moneda totalmente centralizada en el Banco Central, esa correa de transmisión sobra. O sea, es el propio Banco Central el que determina la política monetaria sin necesidad de los bancos. Con lo cual, digamos que corren riesgo los bancos incluso de perder su función o de perder su razón de ser. Y en este sentido, a mí me resulta curioso que los bancos ahora mismo son de los que más se oponen al Bitcoin, ¿no? De hecho, en España, bueno, pues hay muchas noticias, ¿no? De gente a la que le cierran la cuenta o que le restringen la operativa porque hacen transferencia a un exchange y cosas de esas, ¿no? Incluso las propias empresas que se dedican a que tienen vínculos con las criptomonedas y con el Bitcoin, pues también tienen problemas en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí se equivocan, que como no espabilen, como el Banco Central saque la CBDC en la versión maximalista, por decirlo de alguna manera,
ellos mismos corren peligro. O sea, con lo cual ellos mismos son los primeros que deberían estar interesados en la adopción de Bitcoin. Lo que pasa que sucede que los bancos hoy día, lejos de ser la industria innovadora que era en sus orígenes, pues han pasado a ser unos apesebrados de los poderes públicos. Y entonces no quieren hacer nada que les importune frente a los poderes públicos, pero que se anden con ojo, porque en cualquier momento el Banco Central le puede decir: adiós, muchas gracias por los servicios prestados, pero ya no sois necesarios. Sí, sí. Bueno, y concuerdo con algunas cosas que mencionaste, por ejemplo, de que va a tener fecha de caducidad. Entonces, o sea, lo único que pueden conseguir ahí es como tratar de evitar la inflación, porque le ponen que consumas más rápido el dinero para que no pierda su valor, pero a la final no van a lograr nada de esto, porque se va a poder imprimir, incluso ya no imprimir, sino emitir moneda digital mucho más fácil. Ya no van a necesitar ni de papel. Entonces también el tema de privacidad, no vamos a tener acceso ni a los papeles que tenemos hoy para hacer como transacciones de forma un poco más privada. Todo va a ser digital, entonces ellos van a saber en qué estamos gastando, a qué hora gastamos. Como tú mencionaste, van a tener la potestad de si algo hacemos que ellos no quieren, o si estamos gastando el dinero en algo que a ellos no les parece bien, nos pueden bloquear completamente. Y yo también no le veo muchas ventajas más que desventajas, como el tema de China, también el tema de privacidad y todo eso, de que te van a poner hasta, no sé, los social scores, como calificaciones sociales, a ver, del que haga mejores cosas que según el gobierno le parezca, entonces va a tener acceso a más servicios, o va a poder utilizar su dinero digital. Y hasta hace no mucho tiempo parecía esto como una broma, como que no, eso tal vez solo en China funcione, pero vimos que hace 2 semanas está pasando incluso en una de las democracias más, o sea, de una de las democracias de primer mundo, como es Canadá. A mucha gente le están bloqueando las cuentas en Canadá porque apoyaron a una causa que es ajena al gobierno, es una causa que se iba en contra del gobierno. Entonces es algo increíble que cada vez lo vemos más cerca esto de las CBDCs, y es por eso que me gusta explicarlo, y qué mejor del lado de un legal como el tuyo, para que también lo expliquen las ventajas, y bueno, pocas ventajas que le vemos y más desventajas que puede tener esto de aquí. Y luego hay que tener en cuenta también otra cosa, aparte de lo que tú dices, claro, es lo que yo comentaba, ¿no? Tú, imagínate, te metes en un foro por ahí raro que se enteran las autoridades y se lo dicen al Banco Central, ¿no? Le dice: oye, a este tío, dame las claves privadas de su CBDC porque está metido en rollos raros. Entonces, claro, eso ahí es un riesgo importante, ¿no? Luego hay que tener en cuenta una cosa que quizás se me había pasado, son los problemas ya de seguridad en general. Hay que tener en cuenta que esto sería una red fuertemente centralizada y probablemente con software privativo cerrado, con el riesgo de seguridad que sabemos que eso plantea, un software que no sea open source en materia de seguridad. Casi todos los software en materia de seguridad de relevancia son open source, precisamente para someterlo a pruebas, a testeo por parte de la comunidad, y que así de los fallos que haya y poderlo arreglar, claro. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que no sabemos qué software y cómo van a implementar eso. Pero en cualquier caso lo que sí que está claro, que sería centralizado. Con lo cual ya tan solo ese hecho supone un riesgo tremendo respecto de una criptomoneda como Bitcoin, que está fuertemente descentralizada. Entonces, yo personalmente pienso que como acaben implantando la CBDC, al final se van a acabar pegando un tiro en el pie. Porque claro, a poco que alguien investigue mínimamente, va a decir: bueno, yo tengo 2 criptomonedas a elegir. Tengo la buena, que es el Bitcoin, y tengo la mala, que es una shitcoin, vamos a decirlo, la CBDC. Pues antes, cuando la disyuntiva era entre Bitcoin y billetes, pues bueno, puede haber gente que diga: no, es que claro, yo no lo puedo tocar el Bitcoin, prefiero los billetes. Vale, bueno, eso todavía, esa nostalgia del dinero fiat puede ser comprensible, ¿no? Ahora, en el momento en que no haya billetes y que tengas que elegir entre Bitcoin y una shitcoin, pues lo normal es que la gente, a poco que se lo piense 2 veces, acabe eligiendo el Bitcoin y no la shitcoin de turno, ¿no?
Sí, lo que mencionas lo escuché en un podcast de Andreas Antonopoulos, donde él también mencionaba que mucha gente, tal vez por la complejidad de Bitcoin y de las criptomonedas, puede no entenderlo ahora y no aceptar Bitcoin y va a utilizar las CBDCs. Pero el momento en el que se dé cuenta que su privacidad está copada, que el dinero que tiene caduca, que el dinero que tiene está solo disponible para utilizarlo donde el gobierno lo dice, a la hora que lo dice y en las cosas que lo dice, van a preferir Bitcoin porque es la opción descentralizada que puede funcionar en todo el mundo, funciona 24/7, no hay restricción ni nada de eso. Entonces, lo que comentabas también del carnet de puntos sociales, en Europa ya hemos vivido, bueno, en Europa y en el mundo, un experimento parecido con el tema del carnet COVID de vacunación. Sí. O sea, eso la verdad es que realmente parecía un experimento para implantar un carnet de puntos al estilo chino. Porque claro, todo el mundo sabía, yo creo que hay un cierto consenso en que lo de estar vacunado no impedía que te contagiara ni impedía contagiar. Por lo cual no tenía mucho sentido, incluso daba una falsa apariencia de seguridad, ¿no? De seguridad. Oye, yo estoy vacunado, pues, hombre, si estás vacunado, lo normal es que si coges la enfermedad no la vayas a coger con una gravedad muy extrema, eso es lo previsible, pero no evita el contagio, con lo cual no tenía sentido que te restringieran el acceso a un sitio según estuvieras vacunado, ¿no? Pero bueno, todo parecía más, como digo, un experimento para un carnet social de puntos que no una medida sanitaria efectiva. Sí, qué curioso que es lo que comentas. Claro, uno al inicio no lo veía de esa forma porque durante el pico de la pandemia quería vacunarse y librarse de todo esto, pero a día de hoy que han pasado ya 2 años desde eso, yo tengo amigos que no se han vacunado porque no creen en eso y no quieren vacunarse. Y no es que sean antivacunas, no, para nada, sino que justamente la vacuna del COVID no confían, porque dice una vacuna que salió en cuestión de semanas y meses, dice no, yo no confío en eso, y no se han vacunado. Y nos ha tocado vivir a grupos de amigos que no podemos salir con ellos porque al lugar al que vamos piden el certificado de vacunación para poder ingresar. Entonces él no ha podido compartir con nosotros, o este grupo de personas no han podido compartir, hemos tenido que planificar a otros lugares solamente porque al lugar al que vamos nos pide un carnet para que la gente pueda ingresar. Es increíble, parece, no sé, algo de Black Mirror, no sé, para los que han visto esa serie que parecía medio futurista, pero hay muchas cosas que están pasando ahora. Y bueno, ahora hemos hablado de CBDCs versus Bitcoin, hablamos ventajas, desventajas, temas de inflación, de privacidad, de ese social score para ver si nos permiten utilizar o no. ¿Qué tal si pasamos a un poco de jurisdicciones amigables con Bitcoin? Tú mencionaste una Estonia, me parece que mencionaste, pero que ya no parece tan amigable por lo que mencionaste, que ahora tienen que reportar incluso, o van a prohibir incluso las hardware wallets, que es lo que comentaste, como lo hizo en los años 30, creo, Roosevelt, al prohibir a la gente el tener y que tenían que venderle al gobierno. Esa no me la sabía, yo la tenía a Estonia como un país crypto-friendly, pero no sé si me cuentas, o qué países más crypto-friendly hay, qué jurisdicciones son más amigables con Bitcoin. Bueno, o sea, en el tema de Estonia sí que es verdad que tradicionalmente ha sido el país de la Unión Europea donde todo el mundo que quería montar un negocio cripto, de criptomonedas, se iba para allá, ¿no? Eso ha sido así. Pero sucede que hace unos meses salió unas noticias, yo todavía no sé si se ha llegado ya a publicar la ley, ¿no? O el proyecto de ley, pero salió unas noticias diciendo que por el tema del blanqueo de capitales iban a apretar la tuerca en materia de criptomonedas. Y entonces, como digo, hay mucha incertidumbre sobre lo que al final va a decir la ley, ¿no? Porque una de las cosas que se decía es que se iba a prohibir el uso de monedas de hard wallets, o sea, es decir, de wallets sin custodia, con multa de hasta $400.000, o sea, que se dice pronto. Vamos, a la mayoría de la gente le encajan, imagínate, tienes $1.000 en tu hard wallet, se entera el gobierno estoniano y te meten una multa de 400.000. Bueno, pues te han dejado tiritando, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso luego también es verdad que he visto una noticia donde salió, en fin, un responsable del gobierno diciendo que no, que eso no iba a ser así, que al Bitcoin no se le iba a tocar y tal. Pero claro, pero ya te mete el miedo en el cuerpo. O sea, tú imagínate que por lo que sea te has ido a Estonia
y estás ahí tranquilo pensando que es un país cripto-friendly y te sacan una cosa por el estilo. Otra de las cosas que se ha dicho también es que se va a exigir a los protocolos DeFi o de finanzas descentralizadas registrarse como proveedores de servicios de activos virtuales. Y si no se registra el que sea, pensemos por ejemplo en un exchange descentralizado como BISC. No sé si conocéis BISC. Sí. Es una plataforma para compra y venta de criptos completamente descentralizada. Exactamente, ¿no? Pero es totalmente descentralizado. Ahí no hay nadie al frente, no hay ninguna empresa detrás. En fin, funciona un poco como Bitcoin, ¿no? Es un sistema de incentivos que funciona como un autómata, ¿no? Bueno, pues se dice que se va a exigir a los protocolos DeFi registrarse como proveedores y que si no se registran se van a hacer responsables a los desarrolladores de las plataformas. Entonces, imaginemos, por ejemplo, un caso como este, que dice, oye, BIS se tiene que registrar como proveedor de servicios de criptoactivos. Pues ¿qué pasa? Que los desarrolladores, para no hacerse responsables, automáticamente pasarían al total anonimato, pasarían a una pseudo clandestinidad. Entonces, claro, esas son las cosas que, como digo, no sabemos cómo se va a acabar aprobando la ley, pero son de las cosas que se comentan de Estonia, que se supone que era el país más amigable a Bitcoin de toda la Unión Europea. Con lo cual yo personalmente de la Unión Europea no me fío de nadie, porque también Malta en un principio era también muy amigable, pero ahora ya prácticamente no se oye a nadie que quiera irse a Malta, porque también han cerrado los permisos, ya no dan tantos permisos como daban antes y demás, ¿no? Con lo cual no nos podemos fiar, ¿no? Otro país que se habla bastante de la Unión Europea es Portugal. Pero Portugal, hasta donde yo sé, lo que hay es una interpretación, o sea, de la normativa fiscal que puede ser beneficiosa para lo que son los hodlers, ¿no? La gente que tenga ganancias patrimoniales en Bitcoin. Pero bueno, pero eso no es que haya una ley como tal, es una interpretación que se ha hecho de la ley y que en cualquier momento puede cambiar. O sea, eso no te garantiza que desde Bruselas levanten el teléfono y digan, oye, que aquí tenéis que dar una vuelta de tuerca. Como parece, como no sería de extrañar, que sea lo que haya pasado en Estonia, ¿no? Que le hayan dado un toque desde la Unión Europea y ha dicho, oye, que tienes que implantar lo del blanqueo de capitales de una forma más efectiva porque no, porque se te está yendo para allá mucho negocio, ¿no? Entonces, como digo, de Europa yo personalmente no me fiaría de ninguna, ¿no? O sea, en cualquier momento pueden cambiar las tornas. Y luego tiene, jurisdicciones como El Salvador, que es así que se puede decir que es realmente amigable con el Bitcoin, ¿no? O sea, yo personalmente pienso que desde luego quizás los países que primero van a empezar a adoptar Bitcoin a un nivel como El Salvador sean aquellos que no tienen moneda propia, como por ejemplo era el caso de El Salvador, o como puede ser el caso de Panamá, o aquellos que tengan una moneda propia pero muy, muy débil. Porque claro, si hay una moneda propia y los gobernantes se han acostumbrado a utilizar esa moneda, a darle a la maquinita cuando querían y dejar de darle cuando les apetecía, claro, eso es como si a un niño le da un chupachú, le pega 2 chupetadas y ahora le dice, dame el chupachú. Pues no te lo va a dar. No te lo va a dar por la buena. Ahora, países como El Salvador, que ya no tenían ese chupachú, pues es más fácil que lo adopten, ¿no? Lo que pasa es que, pues para un ciudadano europeo, pues claro, irse a El Salvador pues puede ser una aventura, un salto al aire sin red, ¿no? Desde el punto de vista de la vivencia personal, ¿no? Muy arriesgado, ¿no? Está muy lejos y no sabemos ahí si alguien se va a aclimatar bien a las condiciones del país. Pero bueno, yo creo que cada vez más habrá más países que vayan en la línea que ha iniciado El Salvador. De hecho, hace poco vi en Chile, que ahora están en el proceso constituyente,
una propuesta legislativa, vamos, una propuesta de unos de diversas asociaciones vinculadas con el Bitcoin para que se pusiera en la nueva Constitución chilena que el Bitcoin podría ser de curso legal, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver en qué queda todo. Sí, algunos países que mencionaste, no sé si puedes ver ahora, estoy compartiendo la Sí, veo la pantalla que compartes, sí. Hay justo un artículo que también lo voy a dejar aquí en los recursos del podcast, donde hablaba de 17 países que son amigables con Bitcoin, y aquí menciona algunos de ellos, entre ellos Portugal, el que tú mencionaste, también habla de Malta, también menciona Argentina, que recordemos tiene precios del kilovatio hora baratísimos, uno de los más baratos de Sudamérica después de Venezuela. También habla de Suiza, aquí habla de que tiene una exención fiscal del 100% sobre beneficios de la venta de los valores emitidos, sobre eso, Luxemburgo, Georgia. Bueno, aquí hay muchísimos, les dejo el link para que a los que les interese lean esto de aquí, pero curiosamente no está El Salvador, no sé en qué fecha fue puesto esto, en enero 2022, debería estar El Salvador. Pues sí, debería estar, sí. No lo han puesto aquí, pero bueno, es para quienes les interese, les dejo aquí el link para que lo vean. Y bueno, hemos hablado del tema de jurisdicciones amigables con el tema de Bitcoin, y lo que tú mencionaste, o sea, esa persecución a la que se llega, a la que ahora incluso los desarrolladores de proyectos descentralizados van a ser los responsables de eso. Parece, no sé, como una película de ciencia ficción donde se persigue a los desarrolladores de software, que son los nuevos, no sé, rockstar, los nuevos hackers del mundo, que ahora ellos la responsabilidad de todo va a caer sobre ellos. Yo como desarrollador de software también me siento como atacado en este momento, porque yo también desarrollo para aplicaciones móviles y yo sé el trabajo que hago y todo eso, pero también estoy desarrollando temas de Bitcoin in-house, o sea, solo para mí, para ver cómo funciona y todo eso. Pero el simple hecho de saber de que algo que yo desarrolle, que sea open source, que puede servir para alguna comunidad, y puede llegar al punto en el que un gobierno me persiga porque yo he desarrollado tal parte de código y se va en contra de los beneficios de ellos, es algo que nunca me lo veía venir. Y hay un exchange descentralizado que se llama Tor, y también tiene una plataforma donde puedes hacer cambios que se llama TorSwap, y creo que en algunos episodios mencionamos esto de aquí, en donde está pasando justamente eso, y no desde este año, sino desde el año anterior, donde muchos desarrolladores son completamente anónimos, tienen sus cuentas de GitHub, tienen sus cuentas de Twitter y de Telegram, pero de ahí no pasa. Entonces se sabe la reputación que tienen, porque puedes ver la calidad de código que está en GitHub, puedes ver los repositorios que tienen, el código que aportan y todo eso, la comunidad que también les soporta, pero además de eso tienen que vivir en un anonimato como único. Me recuerda, no sé, al libro que leí de Snowden, o de todos ellos, que hablaba el gran hermano persiguiendo a desarrolladores, y así vemos que está pasando. Así que me parece algo que, no sé, pensé que nunca iba a pasar, pero vemos que está pasando. Así que, bueno, por eso es importante, me parece importante el punto de vista tuyo, como de la parte legal, que lo veas. Entonces yo doy mi opinión desde la parte técnica y de desarrollo de software. Entonces, otra pregunta que quería hacerte es de que si se puede o no prohibir Bitcoin. ¿Tú cómo lo ves? Ya hemos hablado un poco en episodios anteriores de pros y contras de Bitcoin, preguntas frecuentes, hemos mencionado un poco de esto, pero ¿qué crees tú? ¿Se puede llegar a prohibir Bitcoin en algún país, en alguna legislación? ¿Es posible hacerlo? Sería un brindis al sol. O sea, digamos que las leyes pueden decir que el sol que el sol sale por el oeste y se pone por el este. Pero eso no va a impedir que el sol siga saliendo por el este y se acabe ocultando por el oeste, por mucho que lo diga una ley, ¿no? Eso me parece a mí un poco como la película esta de los Monty Python, ¿no? Que estaban ahí en el foro romano, y había uno que dice: quiero que me llaméis mujer porque quiero reivindicar mi derecho a tener hijos, ¿no? Y otro dice: no, pero si no tienes matriz, ¿cómo puedes tener hijos? Y dice: no, es un ejemplo de la lucha contra la opresión. Y dice: no, es un ejemplo de la lucha contra la realidad. Pues prohibir Bitcoin sería algo así. O
sea, no se puede, sería como decir, vamos a prohibir las matemáticas. No se pueden prohibir las matemáticas. Ya sabemos cómo hacer cómo resolver una ecuación de segundo grado y cómo calcular la hipotenusa de un triángulo, ¿no? O sea, sería como prohibir hacer fuego con las piedras o prohibir dejar de usar la rueda. Oye, en el momento en que yo ya sé que chajando 2 piedras hago ruedas, no me puedes prohibir ese conocimiento. Porque claro, el problema es que al final Bitcoin es conocimiento, que eso también es algo importante. En el libro este reciente de Álvaro de María, La filosofía de Bitcoin, se hace hincapié en esto, que altera la propiedad. La propiedad hasta ahora estaba basada en la tenencia. Yo tengo un móvil y tengo un policía que me protege a mí si alguien me intenta robar el móvil. Tengo una casa y lo mismo, si alguien me lo ocupa, bueno, ahora en España la cosa no es así, ¿no? Pero en teoría, o como debería funcionar, tengo una casa y si alguien me ha ocupado la casa, pues viene la policía y echa al que me ha ocupado la casa. Bien, con lo cual la tenencia requiere de un sistema coercitivo para que llevara a efecto ese derecho de propiedad. Sin embargo, con Bitcoin, la propiedad es el conocimiento de 24 palabras, o 25 si tiene la passphrase. Y eso no me lo pueden quitar. O sea, la humanidad en su conjunto ya tiene ese conocimiento, ya sabe cómo hacer fuego, ya sabe cómo utilizar la rueda, ya sabe utilizar las matemáticas. Y ese conocimiento no lo pueden prohibir, porque los gobiernos todavía no tienen el flasheador este de Men in Black para que nos haga un borrado de la memoria, ¿no? Entonces, el Bitcoin como tal no lo pueden prohibir ni lo pueden regular. Su funcionamiento está en el código que ideó Satoshi Nakamoto y que va perfeccionándose de manera descentralizada. Lo que pueden incidir es en el paso de fiat a Bitcoin y sobre todo de Bitcoin a fiat. Pero si intentan impedir esos pasos, lo único que van a hacer es acelerar su adopción. Y al final será como en uno de los memes que hay por ahí de Matrix, ¿no? Que le dice Neo a Morfeo, le dice, ¿me estás diciendo que puedo tradear Bitcoin o que puedo vender Bitcoin por millones? Y le dice Morfeo, dice, no, te estoy diciendo que cuando estés preparado no tendrás que hacerlo. Tendrás que hacerlo, sí, eso es lo que va a pasar, ¿no? O sea, si realmente se empeñan en prohibir esos pasos de Bitcoin a fiat y demás, lo que van a hacer es obligar cada vez más a que se imponga la economía circular y que nos quedemos dentro de Bitcoin y que no salgamos al mundo fiat. Con lo cual, creo que si lo intentan prohibir, vamos, y además es que eso se ha demostrado a lo largo de la iba a decir historia, de la corta historia de Bitcoin, ¿no? O sea, cada vez mismamente ahora, con el tema de Ucrania, que el Bitcoin pegó un bajón momentáneo, ¿no? Y empezó todos los medios mainstream a decir que el Bitcoin, la guerra de Ucrania había demostrado que no era un valor refugio y demás. Bueno, pues cuando eso se hizo mainstream total, el Bitcoin ha pegado un subidón que está ya casi en los $40.000 otra vez. Estaba rozando los 30.000 cuando pegó el bajón y ha pegado un subidón hasta casi 40.000. ¿Cuándo? Cuando todo el mundo decía que el Bitcoin no podía ser un valor refugio. Entonces, todos los ataques, cada vez que ha habido un ataque, o los obituarios que ha habido sobre Bitcoin, ¿no? Cada vez que dicen que Bitcoin está muerto, es que renace con más fuerza. Entonces, eso se ha visto que realmente es, en palabras de Taleb, ¿no? Es un claro ejemplo de antifragilidad el Bitcoin. Con lo cual, un intento de prohibición, entiendo que lo único que va a hacer es acelerar su proceso de adopción. Sí, yo también lo leí en algunos podcasts, en algunas páginas web, que, o sea, en la parte legal que se puede prohibir el uso de Bitcoin, lo único que hace en países, y es más que afecta a la gente, es como demorar un poco, de ralentizar su adopción, pero de ahí no se puede parar Bitcoin. Bitcoin sigue funcionando, bloque cada 10 minutos, pase lo que pase. Imagínense, hay una guerra supuestamente ahora y Bitcoin no deja de funcionar. Bitcoin ha crecido más del 10% en los últimos 2 días, cuando todo el mundo decía que ya Bitcoin está muerto. Y sí. Bueno, si quieres discutimos un poco, es creo que un tema extra, podemos comentar un poco de esto de adopción, pero vi de que mucha gente utiliza ahora como refugio de valor los ucranianos. Hay unos chats y todo en Telegram donde, no sé, si habían 10 cajeros Bitcoins en Kiev, los 10 estaban repletos y se quedaban ya sin dinero para meter,
porque la gente se fue a cobijar o a guardar su valor en Bitcoin, porque no tienen otra forma de hacerlo. La grivna, creo que se llama la moneda ucraniana, está cayendo, el rublo también. Entonces, para no perder su poder adquisitivo, la gente se refugia en Bitcoin. Es algo increíble que, no sé. No, y pensemos ahora, por ejemplo... Pensemos ahora, por ejemplo, todos los refugiados, la gente que está saliendo de Kiev y se va trasladando a lo largo del país. Claro, por un lado, la moneda es lógico que se acabe devaluando. Pero tú imagínate que tienes dólares o tienes euros. Te metes en un coche, yo entiendo que la inseguridad que tiene que haber ahora mismo en el país tiene que ser tremenda. O sea, en cualquier curva te paran, te hacen un registro, te encuentran el maletín lleno de dólares y ¡pum! Y te has quedado sin los dólares. Sin los dólares, sin las joyas, sin lo que sea que sea mínimamente portable en lo que tú hayas convertido tu patrimonio. Ahora, sin embargo, si lo conviertes en Bitcoin, pues no necesitas ni siquiera ni nada físico. En tu cabeza te guardas las 24 palabras y ya está. Yo tengo un amigo que dice que él todas las noches se recita las 24 palabras como quien recita el Padre Nuestro. Dice, y así, si tengo que salir por piernas, no necesito ni apuntarlas en un papel, me las llevo en la cabeza. En fin. Sí, eso es increíble. Yo lo vi en una película en Amazon Prime, no recuerdo el nombre, y era justamente de unos programadores que tuvieron que huir porque así mismo el gobierno les perseguía, pero ellos todas las mañanas se repetían, bueno, hay que mencionar ahí, puede haber hardware wallets de entre 8, 12, 16, sí. 24, ya depende del nivel de complejidad. Alguna vez Andrés Antonopoulos también dijo que incluso a más de 12 palabras es ponerle una complejidad extra que matemáticamente no es necesaria. Pero bueno, ya depende de cada quien. Pero con que solo sepas de esas palabras tienes acceso a tu dinero. Es decir, incluso puedes perder hasta el dispositivo físico, el hardware wallet. Puedes perderlo, no importa. Te pueden requisar lo que quieras. Puedes comprarte otro de la misma marca, incluso una misma aplicación en tu teléfono. Te bajas, te pide las palabras, la pones, pum, tienes acceso a la blockchain. Porque hay que recordar a la gente que el dinero no está en el dispositivo. El dispositivo lo único que hace es generar las claves. Lo que podrías hacerlo incluso de forma manual, matemáticamente, en papel, pero para evitarse esa complejidad lo hace el dispositivo. Entonces te da las llaves para acceder a la blockchain, que la blockchain está en internet. Por eso también en algunos debates me reía cuando decían que si el Bitcoin o tus criptomonedas están en la jurisdicción de tal país, pero es que no están ahí, está en internet, no es que está en un servidor físico puesto aquí en Barcelona o en Madrid, no está en internet. Claro, yo no me he querido meter en eso, pero claro, cuando la ley dice de criptomonedas situadas en el extranjero, claro, las criptomonedas no están situadas en el extranjero, están situadas en todos y cada uno de los nodos que están conectados a la red, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno, la ley sí que es verdad que dice que, bueno, y se entenderá que están en el extranjero cuando hay un tercero que custodia las claves, no sé qué tal, lo explica un poco, ¿no? Pero sí, que es verdad, como tú dices, los Bitcoin, porque también a mí hay gente que me dice, bueno, pero tú en el móvil tienes Bitcoin. Bueno, en el móvil no porque pues muy poco seguro, ¿no? Pero bueno, pero aunque tuviera móvil en el Bitcoin, no los tengo en el móvil. Están en el nodo que tú tienes, en el nodo que tenemos todos por ahí, ¿no? Y ahí es donde están los Bitcoin. Pero nadie puede acceder a ellos si no tienen la clave privada. Si no tiene, digamos, pues eso, sería un modo, pues, la contraseña. Si no sabe la contraseña, no se puede acceder. Cualquiera que sepa la contraseña en cualquier lugar del mundo puede acceder a ellos. Sí, como dice Andrés Antonopoulos, not your keys, it's not your bitcoins. No tienes tus llaves, no son tuyos. Así que les he recomendado a mucha gente que si está en un exchange, que lo saque, no es de ellos, ya. Eso es decisión de cada uno de ellos. ¿Y qué ventajas o desventajas le ves tú a un país para que adopte Bitcoin? Mencionaste de que parece mucho más fácil países que no tienen su propia emisión de dinero, es como más fácil adoptar para ellos, pero ¿qué ventajas, desventajas le ves a un país para que adopte Bitcoin desde la parte legal que tú conoces más? Hombre, yo creo que la principal ventaja es pues bueno, ser de los primeros en meterse en esta tecnología y por lo tanto atraer recursos al país.
Esa yo creo que es la principal ventaja o la más inmediata. A largo plazo, si realmente el Bitcoin acaba convirtiéndose en lo que mucha gente espera que se convierta, pues obviamente los que primeros estén ahí pues van a tener una posición privilegiada en la competición que haya entre jurisdicciones. Y bueno, y por hacer referencia, bueno, al libro este que hablábamos, se prevé que lo que es la concepción del Estado-Nación actual está llegando al fin de su ciclo de vida, ¿no? Y en la nueva organización que va a haber de las nuevas dinámicas de poder, pues el Bitcoin puede jugar un papel importante. Entonces los primeros estados y los primeros poderes que lo adopten pues van a estar en una posición ventajosa. Lo que pasa es que aquí sí que me gustaría comentar, en el caso de Salvador, una crítica que se le hace al Salvador, es haberla declarado moneda de curso forzoso. O sea, porque, bueno, sin perdernos en disquisiciones semánticas de curso legal y curso forzoso, que daría casi para un podcast completo, digamos que podemos diferenciar entre una situación en la que el Estado acepta Bitcoin para pagar impuestos y de alguna manera no pone palos en la rueda, que eso es lo que necesita Bitcoin. Bitcoin no necesita que se le favorezca legalmente. Bitcoin, lo que nos gustaría a los partidarios de Bitcoin es que no pusieran palos en la rueda. Con eso es suficiente. Con no poner palos en la rueda ya nos vale. Entonces, bueno, como digo, una cosa es que el Estado acepte Bitcoin para el pago de impuestos y normalice su uso, que podríamos asemejarlo al curso legal. Y otra cosa es lo que ha pasado en El Salvador, que ha declarado al Bitcoin como moneda de curso forzoso. Es decir, que un comerciante está obligado a aceptar Bitcoin. Lo mismo que en Europa, un comerciante está obligado a aceptar euros ante cualquier deuda que tenga. Entonces, ¿qué sucede? Que ese curso forzoso va en contra del criterio, del principio libertario de Bitcoin, de que sea un sistema de adopción voluntaria. Entonces yo creo que Bitcoin, lo que no me parece bien es que haya medidas coercitivas para obligar a la gente a usar Bitcoin. Eso creo que va en contra del espíritu de Bitcoin. A Bitcoin lo que hay que hacer es dejarlo en paz. Y el que quiera aceptarlo, que lo acepte. Y el que no quiera aceptarlo, pues bueno, pues que se arriesgue a las consecuencias, ¿no? O sea, que cada uno sea libre de equivocarse o de acertar. Sí, eso lo escuché en un podcast creo que es Lunático, que es uno de los podcasters en español más famosos. Y él habló creo que era una abogada o algo de economía, creo que era profesora de una universidad en El Salvador. Entonces ella también dijo eso de que el tema de obligarle al comerciante para que acepte no lo veía bien, pero en cambio, o sea, si como decía Bukele, están obligados a aceptar, pero no están obligados a quedarse con ese Bitcoin, porque a través de la Chivo Wallet, que es la billetera que después conversando con amigos de El Salvador me contaban que Chivo en El Salvador significa como que en España se dice guay, algo así. Entonces ellos están obligados a aceptar el Bitcoin, pero tan pronto como ellos lo quieran, eso se pasa a dólares, no tienen por qué quedarse con eso de ahí. Sí, pero entonces pierdes privacidad, porque el Chivo Wallet es un wallet custodio donde el Estado tiene tus datos, por lo cual el Estado sabe cuándo has pasado de Bitcoin a dólares. Lo cual, hombre, es verdad, no estás obligado a quedarte con los Bitcoin, pero si quieres cambiarlo inmediatamente a dólares, utilizando la Chivo Wallet, que lo puedes utilizar otras herramientas, ¿no? La Chivo Wallet no es obligatoria. Pero lo que pasa es que sí, que la Chivo Wallet es inmediata porque está soportado, claro, en un wallet centralizado, ¿no? Está soportado por el Estado y entonces el Estado, pues bueno, tiene ahí sus stocks de dólares y de Bitcoin para poder hacer el traspaso de una divisa a otra de manera automática. Sí, tienes razón ahí. Bueno, antes quería mencionar es que hay dos diferencias en la pregunta que le hice a
a Javier es el tema de legalizar Bitcoin y el otro es como usarlo de moneda legal de curso, que son dos cosas diferentes. Javier mismo le dijo como que legalizarlo es que, por ejemplo, se permita libremente que los bancos te cambien a Bitcoin o de Bitcoin a bancos, o que los exchanges funcionen en un país directamente y te puedas cambiar a cuentas bancarias. Eso es como, o que el mismo gobierno acepte como recibir impuestos o el pago de impuestos en todo eso. Eso es como el tema de legalizarlo, y la otra es aceptarlo de moneda de curso legal, que es lo que ha hecho El Salvador, que todos están obligados a aceptarlo. Ahí tú como turista llegas y puedes pagar en todo lado. Esos son dos cosas distintas que vale mencionar para que la gente no se confunda. Y para ir cerrando, Javier, quería preguntarte que me recomiendes libros que hayas leído, libros que creas que le puede interesar a la gente. Mencionaste La filosofía de Bitcoin de Álvaro María, creo que se llama, que lo tengo pendiente, está en mi lista, pero también hay un libro interesante que tú colaboraste, a ver si nos cuentas de qué va ese libro. Sí, el primer libro, digamos, que de los que podemos recomendar es un libro escrito a finales del siglo XX por dos autores norteamericanos, que se llama El individuo soberano. Y este es un libro que está actualmente en traducción. Estoy colaborando yo en el proceso, y es profético en muchas cosas. Entre otras cosas, prevé la aparición de lo que en el libro se llama un ciberdinero. Habla también del riesgo que supondrían pandemias. Y es un libro, como digo, tremendamente interesante para entender el mundo hacia el que vamos. Básicamente, la tesis fundamental del libro es que estamos llegando en el libro se defiende que la historia pues, la podríamos dividir más o menos en periodos de 500 años donde hay una transformación radical. Y entonces, el modelo de organización del Estado-Nación tiene básicamente esos 500 años. Podemos decir que empezó en el siglo XV o XVI, y esos 500 años ya han pasado y que ese modelo del Estado-Nación está llegando a su fin y que tendremos que dar lugar, la sociedad de la información posibilitará la aparición de un nuevo modelo de organización colectiva. ¿Y por qué? Y basa además este cambio en el tema de los rendimientos de la violencia. El libro viene a decir que en las sociedades preagrícolas, antes de la invención del descubrimiento, la invención de la agricultura, la violencia no reportaba beneficios. O sea, porque yo atacaba a una tribu y le podía robar, pues bueno, pues la cabra que hubieran matado ese día, pero ya está, no podía hacerme con un botín mayor. Sin embargo, cuando apareció la agricultura, pues las personas tenían que asentarse en un lugar fijo y además empezaron a acumular cosas que tenían un valor, como por ejemplo los granos de cereales que pueden durar mucho tiempo, ¿no? Y entonces ahí la violencia empezó a ser rentable. ¿Qué sucede? Que la violencia, cuanto más grande era la comunidad que la ejercía, pues más rentable era. Y con la aparición de la sociedad de la información vemos que eso empieza a ser negativo. O sea, que la violencia ya no reporta los beneficios. O sea, el ir aumentando las provincias, los estados, los imperios, el irse agrandando cada vez reporta menos utilidad marginal. Hasta el punto de que comunidades más pequeñas pueden ser más eficientes que no un Estado grande. Y que, por lo tanto, él preconiza que esa falta de utilidad marginal, por decirlo de alguna manera, de la violencia, provocará que el Estado tenga que desaparecer. Eso es básicamente, en fin, el libro es muy largo, ¿no? Muy denso, tiene muchas cosas, pero en pocas palabras, dentro de lo que cabe, esa sería la tesis principal del libro. Luego, otro libro que yo también recomiendo mucho y que a mí me gustó muchísimo es el de Inventemos Bitcoin. Y este libro, ¿por qué me gusta? Inventing Bitcoin en inglés, sí. Inventing Bitcoin, exactamente. Este libro me gusta porque con este libro fue como entendí yo cómo funciona la minería. Porque la minería, nos dicen en todos los sitios, no, los mineros lo que hacen es resolver problemas
matemáticos complejos, muy difíciles y por eso se les paga. No, eso no es así. O sea, los mineros lo que hacen básicamente es jugar a la lotería. Eso, bueno, sería muy largo de explicar aquí, ¿no? Pero es jugar a la lotería. ¿Y qué hacen? Y compran los billetes de lotería con electricidad y con el trabajo que hacen calculando hashes, ¿no? Bueno, pues eso no lo entendí realmente hasta que no leí ese libro, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de resolver problemas matemáticos y no, lo que hacen es aplicar un hash que es un problema complejo, pero que lo puede hacer cualquiera, ¿no? O sea, y por último, otro libro que yo te recomendaría, que va en otra línea, por recomendar una novela, recomendaría La rebelión de Atlas de Ayn Rand, que es una autora, vamos, de la Europa del Este, pero afincada en Estados Unidos del siglo XX, ¿no? del siglo pasado, que es la madre de lo que se llama la filosofía objetivista y bueno, y de muchos movimientos libertarios que hay hoy en día por Internet, ¿no? Entonces, La rebelión de Atlas es un futuro distópico donde los Estados Unidos han tenido una deriva colectivista que le acerca casi a un país comunista, ¿no? Todo con la excusa de la libertad y de proteger los mercados y demás, pero al final cada vez más intervencionista, hasta que llega en una situación de colapso social. El libro es muy denso, es bastante largo, y entonces si no se quieren meter con una cosa tan tocha, esa misma autora tiene otro libro más liviano que se llama El manantial, que va de un arquitecto afincado en la ciudad de Nueva York, un poco que va por libre, digamos, al margen de las modas del momento, y que también es un canto al individualismo y a la libertad individual, ¿no? Esos dos libros de Ayn Rand creo yo que también merecen mucho la pena leerse. El manantial es el último que dijiste, ¿verdad? El último es El manantial. Hay una película que la protagoniza, creo que Gary Cooper, que está muy bien la peli también. Una película en blanco y negro, ¿no? Estamos hablando de hace ya muchos años. La peli está muy bien y el libro está genial, ¿no? Y es mucho más liviano que el de La rebelión de Atlas. En La rebelión de Atlas está el libro y hay una película, una serie de películas, una trilogía, pero que bueno, que es más mala que pegarle a un padre. No la recomiendo en absoluto. O sea. Bueno, les voy a dejar los links aquí en los recursos del podcast de los libros que nos ha comentado Javier. Ahora los fui viendo algunos de ellos. Esos de Ayn Rand no los había visto para nada. El de Individuos Soberanos sí, mucha gente me había recomendado. Originalmente estaba en inglés ese libro, así que me costó un poco conseguirlo aquí en Europa. No había solo en Reino Unido algunas copias y como ya muchos saben, Reino Unido ya no está en parte de la Unión Europea, entonces costaba más la importación del libro que el mismo precio del libro. Así que tuve un familiar que se fue de Estados Unidos a Sudamérica, entonces él me iba llevando porque ya era fácil encontrar en Estados Unidos, y a las pocas semanas de eso vi que ahora en el proyecto que tú estás apoyando es para traducirlo al español, pero bueno, yo tengo la edición en inglés, está aquí también en mi lista de tareas que tengo que leerme ese de ahí también. Y bueno, para ir finalizando, no sé si nos puedes contar en dónde te pueden encontrar alguien que tenga dudas en temas de fiscalidad, en temas legales de Bitcoin y también en temas de registros de marcas. También creo que estabas especializado, ¿verdad? Sí, llevamos también bastantes temas de marcas y bueno, en general relacionados con la propiedad intelectual e industrial. Sí, ¿en dónde se pueden encontrar? En Twitter, mi Twitter es @Javier A en la inicial de mi segundo nombre, Anastasio, porque todos los demás estaban pillados cuando me creé el perfil de Twitter. Entonces es Javier A Maestre, Maestre es mi apellido, ¿no? Y luego en la web, pues mi página web es maestreabogados.com, y ahí tengo un blog donde bueno hablo sobre temas que me interesan, pero ya desde una perspectiva más jurídica que otra cosa. Sí, estuve leyendo tu blog y justo vi habías hecho un video en directo justo durante la pandemia, marzo 2020, con otros expertos en derecho, sí. Y estaba incluso un personaje también famoso en Twitter que es Chris Carrascosa. Con Chris Carrascosa, sí. Sí, sabe mucho de criptos, y ahí vi también en tu blog
un video y les recomiendo a los que les interese, entren al blog de Javier, tiene información, muchísima información de temas cripto, estas entrevistas que les digo y temas de fiscalidad también a los que les interese, les invito a que visiten el... Entonces, no sé, micrófono libre, Javier, ya para despedir algo que nos quieras decir. Bueno, pues no sé, yo creo que hemos tocado muchos puntos, ha sido muy interesante, me ha gustado mucho esta charla contigo, me he encontrado muy cómodo y lo que animo a todos los que todavía no hayan caído en la madriguera de Bitcoin, que lo estudien, siempre teniendo en cuenta la máxima bitcoiner de Don't Trust, Verify, es decir, no confíes, verifica, hay que verificar toda la información. Si algo de lo que haya dicho no estáis de acuerdo, pues bueno, investigarlo y llegar a vuestras propias conclusiones. Siempre lo que hay que hacer es investigar y os animo a los que no conozcáis muy a fondo Bitcoin, que lo estudiéis porque siempre se aprenden cosas nuevas con Bitcoin. Sí, listo. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, me despido aquí. Les agradezco mucho a los que se han unido a este podcast, a los que han visto, a los que han compartido y les invito a que sigan escuchándonos, a que compartan esta información con más gente que le interese. Y muchas gracias por escucharnos en este episodio de Blockchain y Criptos en Español. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, Javier. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si te ha gustado este podcast o si quieres más información al respecto, no olvides suscribirte y seguirnos en nuestro canal de Telegram, Blockchain y Criptos en Español, donde publicamos todos los nuevos episodios. El presente podcast no supone asesoramiento financiero de ningún tipo, sino simplemente la opinión de sus participantes. Antes de invertir en criptomonedas, realiza tu propia investigación.